libro. Incluso en el Apocalipsis capítulo 1 verso 3 desde otra versión dice así: dichoso quien lee y dichosos los que prestan atención a este mensaje profético y cumplen lo que en él está escrito, porque la hora final está al caer. El propósito de lo que yo quiero hacer con estos encuentros y seguramente todos nosotros es tipo hacer que cada uno de nosotros podamos reflexionar, que podamos dialogar, hablar, compartir también y que sea el tiempo de oración ya sea interna o también externa. Ya que el libro de Apocalipsis es un libro escrito para las iglesias de Asia y en los tiempos del siglo I es interesante que estos escritos primordialmente eran leídos de forma pública. O sea, Apocalipsis era utilizada como un libro de liturgia. Eran leídas en voz alta y el pueblo que escuchaba, en especial Apocalipsis, podía responder ya sea con palabras, con reflexiones o incluso con acciones concretas. Lo que yo espero en estos encuentros es lo que yo propongo, incluso desde mi perspectiva, es que juntos podamos compartir, ¿verdad? Que juntos podamos construir la enseñanza y dejarnos guiar por el Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo en sí, ya sea que nos hable individualmente o comunitariamente, personalmente o como iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para enseñarnos? ¿Qué es lo que Jesús tiene para enseñarnos? ¿Y qué es lo que su evangelio quiere hablarnos? Hemos pensado en estudiar Apocalipsis ya que este libro está lleno y es rico en enseñanzas, temas, vamos a decir, respuestas o intentos de respuestas para nuestros tiempos o para nuestras vidas. Más allá de descifrar qué es lo que va a ocurrir en el futuro, que aún es incierto para nosotros, el Apocalipsis tiene mucho acerca de decirnos de nuestra fidelidad, acerca de nuestro seguimiento a Jesús como amantes de Dios y amantes también del prójimo. Básicamente en el Apocalipsis seremos llamados a conocer quién es el escritor, quién es el soberano de la historia, quién está sentado en su trono, quién gobierna, controla y actúa. Este mismo no se queda solamente sentado en su trono, sino que se hizo cercano. Vamos a ver una imagen muy interesante en Apocalipsis que es león cordero. Y este león cordero es Jesucristo mismo. De esta manera Dios nos muestra que no está alejado de las realidades de su pueblo o incluso de sus necesidades, sino que en Apocalipsis vamos a entender que Él es resucitado, que Él es Salvador, que Él es Señor, que Él es testigo, que incluso Jesús es compañero, hermano de los que oyen y guardan su mensaje. Por lo tanto, a la luz de su regreso, este mensaje profético alienta a los cristianos a ser fieles hasta la muerte. Frente a cualquier sufrimiento, frente a cualquier necesidad, muerte o opresión, o incluso puede hablar a nuestro tiempo, en este tiempo de pandemia. De igual manera, este mensaje profético confronta o nos va a confrontar para no dejarnos acomodar, conformarnos, adaptarnos o amoldarnos al sistema de este mundo. Aun cuando estemos en tensión con el mundo y con lo que ella nos propone, hay un abogado y también hay un Señor que nos respalda, que está junto con nosotros, ¿verdad? Y es interesante porque en esta semana leyendo también un poco, un autor decía que desde las épocas primitivas de la iglesia,
Se ha recurrido a este libro como fuente de aliento en tiempos de persecución o en tiempos de inestabilidad. El Apocalipsis no es un libro de terror, decía una autora. Es un libro del deseo. Los creyentes que no temen al fin de este mundo, sino la continuidad sin final de la prueba que no dejan de sufrir. Así que el libro de Apocalipsis es un libro del deseo, del anhelo, de querer a Dios como aquel que intervendrá en esta historia. Entonces, quiero que se hagan unas preguntas en este tiempo personalmente ustedes ahí. En primer lugar, ¿qué les pareció a ustedes la propuesta de estudiar el Apocalipsis? ¿Qué sienten ustedes cuando se acercan al Apocalipsis? ¿Será que sienten incertidumbre, miedo, incluso rechazo, vamos a decirlo así? ¿Y qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué esperan de esta lectura? ¿Qué esperan de este tiempo en el cual vamos a compartir juntos? ¿Y qué son las conclusiones o bendiciones que tienen como reflexión también? Entonces, ya de lleno, Juan Stan decía, al mundo del Apocalipsis solo se entra por la puerta de la imaginación. Es, es interesante porque Apocalipsis va a jugar un poco con nuestra imaginación, con nuestros sentimientos también y con nuestras emociones. Podemos decirlo de alguna manera que Apocalipsis incluso parece algo sensorial. Cuando Juan va a tener la visión con Jesús, del Jesucristo glorificado, en el capítulo 2, él oye una voz como trompeta, es tocado por en el hombro, él ve incluso. O sea, hay sensaciones visuales, sensaciones palpables, vamos a decirlo así, y hay imágenes, hay representaciones. Pareciera ser que Apocalipsis es como una película, pero narrada, escrita. Y al leerlo va de tensión a tensión y subiendo en una escalada hasta llegar a un clímax. Que podría ser ya situado en el capítulo 19, 20, 21 y 22, casi ya al final. Entonces, les pido que en este estudio entren sin estar llenos de alguna manera de todo lo que ya saben o a veces tenemos ya en nuestras mentes, que entremos con una actitud primordial, humildes, que entremos humildemente al texto del Apocalipsis para ver qué es lo que Jesús o Dios en Jesús quiere enseñarnos. Apocalipsis. La palabra griega es apocalipsis, que significa revelación o manifestación. En cierto sentido también es descubrir algo que estaba oculto. O también desvelar o levantar el velo. Es interesante porque hay otro verbo también que es apocaluptein, que significa justamente eso es lo que ustedes ya ven ahí. Desvelar o levantar el velo. Apoc es algo oculto o lejano y liptos es profundamente oculto que debe ser revelado. El término griego apocalipsis, literalmente, si podemos decirlo así, es el desvelamiento de una realidad oculta, de una realidad oculta. Pero lo que es central en esta revelación o el contenido de ella se encuentra ya en el capítulo 1, verso 1, que dice, la revelación de Jesucristo. O sea, el contenido de esta revelación es Jesús. Jesús es su tema central. Yo puse aquí como una pequeña reflexión o un pequeño tema central
a la cual creo que Apocalipsis también hace mención, es el mensaje de Jesús para sus seguidores en cuanto a cómo deben vivir en este mundo a la luz de su regreso. El mensaje de Jesús para sus seguidores en cuanto a cómo deben vivir en este mundo a la luz de su regreso. Entonces, en los primeros versos, incluso podemos relacionar palabras con este término. Por ejemplo, en el verso 1 dice manifestar, mostrar o declarar. Entonces, estas palabras son tipo variantes del significado de Apocalipsis. Como ya dije, en este mismo verso se nos revela el contenido o el núcleo de este libro, que es Jesús. Pero también ya se nos da señales acerca de su relación con Dios, lo que sucederá pronto y está por llegar, e incluso esta revelación tiene relación con la iglesia, o sea, con sus siervos, con sus siervos. Utilicé el ejemplo de Spider-Man en alguna oportunidad con los adolescentes para poder hacerles entender un poco qué es lo que significa revelación. Spider-Man es un superhéroe que ocultó algo y fue descubierto. O sea, se reveló su identidad. Ustedes ven Spider-Man, no sé si alguno habrá visto, pero yo sé que los adolescentes vieron. Entonces era algo esencial o una ilustración ahí para poder describir un poco. La identidad de Spider-Man siempre fue encubierta, o él mismo siempre quiso encubrir su identidad. Nunca quiso que se sepa que Spider-Man era Peter Parker, ¿verdad? Entonces él hacía todo lo imposible para que no se vea quién era él, ¿verdad? Pero en la película, o en la segunda película, a él se le revela su identidad, pero de una forma inesperada. Y todo el mundo sabe que Spider-Man o el héroe del barrio es Peter Parker. Tenía algo más de contenido, pero quería hacer pasar esto porque no sé si acá los adultos ya vieron Spider-Man. Digo nomás. Pero siguiendo con la ilustración, ¿cuál es la naturaleza y qué es lo que ocurre en el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es un libro, eso tenemos que saber, ¿verdad? Por lo tanto, está sujeto a formas y géneros de escritura. Por lo tanto, en Apocalipsis encontramos tres, vamos a decir los tres: apocalíptica, profética, epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Una carta, o también pastoral. Entonces ahí lo pongo, que es la apocalíptica. En primer lugar, la apocalíptica. La forma de escritura que es apocalíptica no es algo reciente que aparece en el periodo justamente de Juan. La apocalíptica ya podemos encontrarla en el siglo II antes de Cristo y en el siglo II después de Cristo. Es un tipo de literatura con muchos símbolos e imágenes. Pero en este caso, en el Apocalipsis de Juan, utiliza símbolos e imágenes del Antiguo Testamento. O sea, la lengua del Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Hay ecos del Antiguo Testamento en esta escritura. Ahora, el nacimiento de esta forma de escritura está presente ya en los tiempos de Daniel. Por eso es que particularmente el libro de Daniel es reconocido como el primer Apocalipsis. Y también se lo ve a este género en los tiempos intertestamentarios, o sea, en la mitad del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Dónde se nota esta forma de escribir en la historia? Ustedes recordarán que hay un famoso rey malvado y llamado, según los judíos, Antíoco
cuarto Epífanes, quien tenía un proyecto de helenizar. ¿Qué quiere decir esto? Imponer culturas griegas al pueblo judío. Y ustedes saben que la identidad o lo que daba identidad al pueblo judío era Dios, la ley y el templo. Por lo tanto, este Antíoco se metió con ellos, o sea, se metió con su ley, blasfemó contra el templo, blasfemó contra Dios y blasfemó contra los judíos al imponerles a ellos a que adoren a sus dioses. Si ellos no adoraban a sus dioses, ¿qué ocurría? Eran discriminados, excluidos y a veces muertos. Entonces, la apocalíptica nace en esta situación. Nace en estos movimientos sociales, en particular, ya veremos con quién, que ocurría en los pueblos que pasaban por crisis de identidad y se encontraban frustrados de ellos, derrotados y arrebatados de lo que ellos tenían. La apocalíptica entonces nace en tiempos de persecución, de sufrimiento, de opresión, crisis política, crisis religiosa y de identidad. En este tiempo de Antíoco nace un grupo llamado los Macabeos. Y los Macabeos son aquellos que hacen una revolución contra Antíoco para quitarle del imperio. Y acá se levanta un titulado llamado Martillo, que se llamaba Matatías. Pero lo que precedía a esto era este tipo de literatura que se utilizaba para escribir o expresar los anhelos de salvación, de intervención de Dios y de su juicio. Sus características de esta apocalíptica es que tiene símbolos, imágenes, es determinista y también es pesimista en algunos sentidos. Déjenme decirles, la apocalíptica dice de alguna manera así: no, este periodo ya no tiene solución. Se necesita una intervención divina para acabar con este siglo y empezar otro. Lo que ellos pasaban en su realidad decían: sí, en este lugar ya no hay caso. Dios tiene que venir y destruir todo y hacer todo de nuevo. Como les dije, que la apocalíptica nace y se escribe muchos. En la historia ustedes sabrán que, por ejemplo, hay, les leo nada más, Apocalipsis de Adán, que primera, Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Pedro o Apocalipsis de Moisés. Son muchos apocalipsis que, bueno, nosotros no reconocemos, ya por el hecho de que no son autorizados como palabra de Dios. Pero dentro de toda esta literatura o de todos estos apocalipsis, el apocalipsis de Juan tiene su luz y esta luz que tiene una forma mucho más importante e impactante. Nosotros no descartamos que el libro es difícil y complejo muchas veces. Hay casi 60 visiones y las imágenes que Juan utiliza eran bien conocidas en la época. La mayoría de ellas se ha tomado del Antiguo Testamento, como ya dije, y muchas imágenes, así como ya mencioné, son traídas de Isaías, de Ezequiel, incluso algunos profetas. Ya ustedes lo podrán reconocer mientras vayamos con el paso, ¿verdad? Entonces esto hace que la interpretación se enriquezca un poco más. Entonces, para resumir, el libro contiene inmensidad de simbolismo. Esto es una clave esencial para leer el Apocalipsis. Y nada más ello, ¿verdad? Que la lengua del Apocalipsis, hay ecos y la lengua primordial es el Antiguo Testamento. Su primera fuente siempre es el Antiguo Testamento. La literatura apocalíptica, como ya dije,
dice que todo lo terrenal, lo mundano está perdido y no hay solución alguna. Solamente una salvación pondrá orden y un juicio inminente. En otro lado también veremos que la apocalíptica es determinista. Esto quiere decir que ya está todo fijado, hay un cumplimiento previsto, el mundo y su historia están en las manos de Dios. Ahí entra el segundo punto. El Apocalipsis no se queda en la literatura apocalíptica, sino que es profética. Es aquí donde Juan se diferencia de estos apocalipsis, como que él tiene ecos del antiguo. La literatura profética del Antiguo Testamento no es determinista. Ustedes deben de saber que el profeta siempre en el Antiguo Testamento siempre anunciaba el mensaje de Dios para que la gente cambie. Dios tiene un plan para el mundo, pero su lugar era, o incluso su mensaje instaba a dialogar con el hombre y que este mismo hombre que hace que oprima o haga mal a otros, puedan ellos arrepentirse y también ser salvos. Ustedes deben saber que el profeta en el Antiguo Testamento era un enviado de Dios, un mensajero o intérprete de la palabra de Dios. Él era el enviado del Señor. Él era el encargado de recordar constantemente al pueblo las obligaciones o exigencias del pacto de Dios. El profeta siempre era llamado o llamaba constantemente al pueblo a vivir una vida santa, a vivir una vida agradable a Dios, e incluso desafiaba a la comunidad a que sean solidarios, a que sean generosos, a que sirvan al extranjero, al pobre, al prójimo en general. Entonces, Apocalipsis reúne estas formas. La fuente del profeta siempre era Dios y Juan sabe que su fuente es Dios y que Dios quiere hablar al pueblo a través de Jesús. Por lo tanto, ya que este es mensaje de Dios y su origen es Dios, la iglesia o los siervos deben de escuchar, leer y guardar el mensaje de Dios. El profeta siempre tenía un carácter misional. Siempre esperaba que la gente se convierta, que la gente cambie. Los profetas siempre hacen un llamado a la conversión. Ustedes al leer Apocalipsis se van a dar cuenta también de que constantemente en el capítulo 2 Jesús llama a la iglesia a que se arrepienta, a que vuelva a su primer amor, a que vuelva a sus primeras obras, a que reanalice, que no tolere, que saque sus ídolos, o incluso que no apropie doctrinas, que no se acomode. Incluso Juan en el capítulo 10 come un librito medio amargo, pero a la vez, medio dulce, pero amargo a la vez. El librito agridulce. Y este dice que este librito agridulce debe profetizar a las naciones nuevamente y a todos ellos. Y justamente profetizar es exhortar al otro a que se arrepienta. También en el capítulo 14:6 hay un evangelio eterno que predica a un ángel y que nuevamente esto es predicado a las naciones, a las personas, para que nuevamente entren en conciencia. Entonces, vamos a decirle, resumir esto, el Apocalipsis es profético porque llama a tres cosas. A reconocer que Jesús es el Señor. Acá está la palabrita griega que es Kyrios o Kurios, el Señor. Y la otra palabra también es un poco más larguita, pero es Pantocrator, que significa todopoderoso, que es una transliteración de la palabra
que es Sebaot, que es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Esta palabra es traducida al griego como Pantocrator, como el Todopoderoso. Un llamado a la espiritualidad que es la fidelidad. Interesante, la clave para leer Apocalipsis es que nos llama siempre a ser fieles. Y por tercer punto, un llamado al arrepentimiento, constantemente, un llamado al arrepentimiento. Entonces el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para la iglesia. En el Apocalipsis era una profecía para la situación de las comunidades y también para nosotros hoy en día es una palabra profética. Y profecía no necesariamente siempre es predecir el futuro, sino más bien proclamar la palabra de Dios en el tiempo, en el presente y para las necesidades. Esa es la profecía también. Tercer punto, el Apocalipsis es pastoral. El Apocalipsis es ocasional. ¿Qué quiere decir? Estuvo ocasionado en parte por las necesidades de las iglesias ahí históricas que vamos a ver. eh, Como ustedes ya saben, que era, a ver, tengo aquí Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. O sea, el libro de Apocalipsis es ocasional y se dirigen a ellas. Juan de Patmos es un pastor de corazón. Es un pastor de corazón. Él conocía el corazón de sus iglesias. Él conocía lo que les ocurría y lo que les pasaba. Él vivía y escuchaba y sentía lo que ellos sentían. Porque el Jesús que se le aparece a Juan se caracteriza. Jesús siempre se mostró como el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. Y Juan mismo comparte este tierno corazón y sensible de su maestro. O sea, Juan en el versículo 9 dice del capítulo 1, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, siempre Juan se presenta como hermano, como partícipe, copartícipe, incluso también como testigo. ¿Qué es lo que ocurre en el libro de Apocalipsis? La situación de las iglesias junto con el ambiente del imperio, como ya había dicho o vamos a ver recalcado en el Apocalipsis, que había mucha prostitución. Y no uso el término de prostitución en el sentido sexual, sino en el hecho de la prostitución eclesial. Había conformismo por parte de las iglesias también, por eso va a haber un llamado. Había una acomodación. La iglesia muchas veces en ese tiempo quería acomodarse dentro de la política del imperio, queriendo así huir de la persecución, vende su fe para protección. O sea, en los tiempos de un llamado rey dominiciano, este había impuesto un culto imperial, ya que exigía a todos que los cristianos incluso le llamen Señor y Dios nuestro. Justamente esto contrariamente a la fe que habla Apocalipsis. Y los creyentes que se negaban a esto y decían, no, nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, no César, no el emperador dominiciano. Y por lo tanto había una resistencia, un choque, una contracultura, una contrarreligión. Y vamos a decirlo así que los cristianos tenían una religión ilícita, era prohibido, ¿no? Ellos tenían que adorar al emperador, ellos tenían que servir a él. Y si no lo hacían, muchas veces eran tratados de una forma indiferente, discriminados, incluso excluidos, pasaban incluso por pobreza, porque la gente le hacía sentir así.
Entonces, por lo tanto, Apocalipsis fue escrito para que sea entendido por las iglesias de Asia Menor. Entonces, para entender nosotros el mensaje de Apocalipsis, para hoy debemos ver qué dijo Dios a ellos primero. El Apocalipsis es un mensaje divino de aliento y consuelo para cristianos que sufren. Y hay tres ejes o tres claves, si podemos decir así, del Apocalipsis. Dios, Jesús e iglesia. Predominantemente. Dios, Jesús y sus siervos, la iglesia. El Apocalipsis también ha sido inspirado, esto solamente para mostrarles en cuanto a la imaginación y el arte y demás, que pueden ver una obra de Beato de Liébano, que en cierto sentido él plasmó lo que ocurre en Apocalipsis de manera visual, ¿verdad? Ustedes ven ahí los jinetes, los 4 jinetes, también la mujer sentada en un, ¿cómo se dice? Bueno, dragón, caballo, más o menos, y también está el dragón y están ahí en la multitud de ángeles y demás. Bueno, no solamente de esta manera el Apocalipsis inspiró a muchos, sino podemos decir particularmente a interpretaciones, a escuelas de interpretación. Entonces tenemos aquí unas cuantas que vamos a ir describiendo así con frasecitas para no hacer tan larguitos, ¿verdad? Pero la interpretación alegórica o sí, la interpretación alegórica. Esto nace ya en los tiempos de Alejandría, con la iglesia de Alejandría. Y, y en este tiempo nació un tipo de lectura de la Biblia que se llama espiritualizador o alegórico. Esto nace con un personaje principal que es Orígenes. De por sí, Orígenes tuvo una influencia bastante griega y Alejandría también. Y tal movimiento alcanzó por el paso de la historia y se involucró incluso en la interpretación de la Biblia. Y por consiguiente también al libro de Apocalipsis. La interpretación de alegórica dice que lo que narra Apocalipsis es una representación nada más de la batalla entre Dios y Satanás. Un conflicto entre el bien y el mal. Alegoriza cada palabra, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las iglesias realmente no existían. Deja de lado el valor histórico del libro. O sea, que el libro es nada más como algo ficticio, una fantasía. La interpretación está un poco desordenada ahí, perdónenme, el historicista. La interpretación historicista, por su nombre ya podemos decir historia. El Apocalipsis, como solamente podemos decirlo así, es relevante para nosotros, o sea, para nosotros que leemos el Apocalipsis. De tan futurista que es para nosotros nomás nos sirve. Para los de su propia época, la interpretación historicista dice que no, que para ellos no sirve, o sea, no significó nada el Apocalipsis, o incluso para los primeros lectores, sino que este libro ayuda a trazar la historia de sucesos importantes. O sea, lo que el enfoque historicista quiere decir es que el Apocalipsis presenta sucesos en la historia, como por ejemplo el comienzo del papado, la reforma, que Europa nació, también la Revolución Francesa y demás. Eso hace la interpretación historicista, lo hace relevante para nuestros tiempos, pero no para su audiencia o lectores primeros. La interpretación preterista. Preterista es una palabra que significa perteneciente al pasado. Entiende que el Apocalipsis ya cumplió su valor en el tiempo de los primeros lectores. Estos sostienen que las profecías
pertenecientes al libro ya fueron cumplidas en la caída de Jerusalén y la caída de Roma. O sea, ahí ya pasó todo. Ya cumplió su tiempo, Jesús ya vino, o sea, ven que la venida de Jesús es la venida única de él, que ya no va a volver, que Jesús ya vino, y por lo tanto las profecías que él dijo como que este templo ya no iban a haber construido, sino que lo iban a haber derribado, fue realmente algo que Jesús ya anticipó. Que la caída de Jerusalén y la caída de Roma están ya hechas. Por lo tanto, el Apocalipsis es más bien para enseñarnos principios. La interpretación literal y también la interpretación futurista o escatológica. La interpretación futurista es aquella que ve la victoria de Dios finalmente sobre las fuerzas del mal. O sea, la interpretación futurista o escatológica a partir del capítulo 4, verso 1 en adelante, ve que son eventos futuros, que todavía no lo podemos presenciar y de alguna manera esto hace relación a lo que la iglesia, el faro, confiesa, es la interpretación como más bien se le llama dispensacionalista o dispensacional, que ve que hay sucesos en el Apocalipsis que faltan ocurrir, como el arrebato, el rapto, perdón, la gran tribulación o la tribulación, el milenio y la restauración de Jerusalén, la venida de Jesús, la venida con sus fieles, también el juicio que se hará con el dragón, la bestia y el pseudo profeta que aparecen en el Apocalipsis. O sea, desde los capítulos 1, 2 y 3 son cuestiones históricas, pero desde el capítulo 4 al 22 son eventos futuros que deberían de ocurrir. Ya sabe Dios cuándo Él lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces son cosas que faltan venir todavía. Ahora, el último, la interpretación idealista o simbólica. Una interpretación basada más bien en una filosofía de la historia que presenta al cristianismo en general, en toda su historia, desde sus comienzos con Jesús, como una fuerza triunfante sobre Satanás y el mal. La interpretación idealista ha sido tomada como punto de partida de los famosos movimientos ahora que están a la luz mucho, como no sé si llegaron a escuchar sobre la justicia social, también el marxismo cultural, también el prominente, la teología de la liberación, que ve que el Apocalipsis tiene su rol histórico, pero que también presenta una visión de una resistencia contra el gobierno, contra aquel gobierno que oprime a los débiles, a los pobres, y por lo tanto Apocalipsis es una revolución política, si podemos decirlo así, a veces apropiada al socialismo y demás. Entonces, el Apocalipsis idealista es un mundo mejor, basado en principios, basado en estructuras, basado en nuevos paradigmas. Una última, y yo me quedo bastante interesante con esta, que es proponer para nosotros una interpretación cristocéntrica. La verdad que yo no sé qué clase de postura tenía Juan, o si tenía incluso conocimiento de estas escuelas de interpretación. Juan pudo haber sido preterista, dispensacionalista, amilenialista, historicista, futurista o incluso idealista. Y muchas palabras más largas que son tan complicadas de pronunciar. Pero había algo esencial de Juan. Juan solamente escribió a partir de su propia e inmediata situación.
Él sabía que sus profecías iban a tener un cumplimiento histórico, pero que había una anticipación futura. Jesús iba a regresar. Él no sabía de qué forma, pero estaba convencido de que Dios iba a vencer en Jesús y que Él iba a venir a buscar a su pueblo. Yo creo que Él optó por ver Apocalipsis como un libro donde su centralidad es Jesús. Que Cristo es el Señor. El Apocalipsis no será edificante o rico para nosotros si nos llenamos solamente de las escuelas pensadas, reflexionadas teológicamente por los hombres. El Apocalipsis es un libro sobre Jesús, sobre aquel que es el principio y fin de todo. El señorío de Jesús se trata en el Apocalipsis. Y lo que nosotros necesitamos como clave de interpretación es que veamos el Apocalipsis con los ojos bien clavados en Jesús, con una imaginación disciplinada, para no ver otras cosas, sino a Jesús y a este crucificado. Necesitamos ojos bien clavados en Jesús para verle solamente a Él. Yo quería proponer, bueno, yo tenía una reflexión escrita que quería compartir con ustedes desde los versículos 1 al 3, pero podemos dejarlo por hoy acá si ya no hay tiempo. Y también eh, tenía unas cositas más, o sea, una reflexión de los versículos 1 al 3. Pero si ustedes quieren hablar, quieren decir algo.